Y para hablar sobre es o no es un impuesto, vamos a dejar eso a un lado, pero lo que todos queremos saber es si vamos a ver un aumento en el costo de la factura del celular mensualmente. Y vamos a hablar con esto con la licenciada Wanda Pérez, que es la vicepresidenta de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, y Enrique Ortiz Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Ustedes tuvieron la oportunidad, no sé si tenemos el sonido todavía, pero escucharon las expresiones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, quien dijo que esto no es un impuesto y que realmente lo que pasa es que no quieren pagar ustedes los arbitrios y patentes, que lo que quieren hacer es pasárselo a los contribuyentes cuando les toca a ustedes pagarlo. La reacción de ustedes. Bueno, lo hemos estado escuchando, por supuesto, y claramente en varias intervenciones el propio presidente de la Federación de Alcaldes dijo que hay 3 empresas que lo están pagando y dijo que esas eran Claro, Liberty y T-Mobile en este momento. Así es que no sé de dónde dice que no se está pagando. Lo siguiente ¿Quiénes serían las otras empresas que supuestamente no lo están pagando? Bueno, no sabemos quién, ¿verdad? Cada quien tiene su responsabilidad. Yo quiero aclarar que hay más de 60 empresas de Internet en Puerto Rico, con diferentes tecnologías que aglutinamos a la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, porque la tecnología, como bien se ha dicho, viene creciendo, viene ampliándose. Hay muchas maneras, hay hasta satelitales también para llevar el Internet, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente está pasando, que lo vamos a aclarar aquí, es que están cambiando la definición de canal de voz. Un ejemplo muy sencillo para que todo Puerto Rico lo pueda entender. Hoy todo el mundo sabe que el crimen es tu casa, lo que tú pagas por tu casa. Y en esa casa, tu casa tiene un valor. Y hoy vamos a decir que te tasan por cemento, varilla y ya. Pues ahora ampliaron a que te van a tasar por cemento, varilla, losa, ventanas, tornillos, cables, clavos, you name it. 5 cosas tiene hoy la definición del canal de voz. No son exactas, pero quiere decir que son pocas. Y le metieron 15 más. Automáticamente A más B es D. 1 más 1 da una fórmula. Una tasación por 5 elementos y una tasación por 20 elementos. Llámenle como le quieran llamar. Pero es exponencial la nueva valor para tasar. Pero ustedes que están pagando, como ustedes dijeron que, por ejemplo, Claro, está pagando todos los impuestos, etcétera. Pero entonces, ¿eso quiere decir que ustedes van a tener que pagar más y me lo van a pasar a mí o a ustedes no les corresponde eso? Muchísimo más. ¿Cuánto más? Estamos hablando... se habla por ahí que el crimen recauda actualmente alrededor de $60 millones. Si vamos a la definición que aquí está del nuevo canal de voz, que es cables, bobinas, códigos, transmisión de voz, datos análogos, dispositivos, sistemas aéreos o terrado. Si inventaríamos todo eso, hicimos un cálculo sencillo la semana pasada, se va de 60 que recauda hoy a $1.100 millones. Ese era mi punto y parte de mi pregunta. O sea, estamos hablando de sobre $1 billón al año. Sí. Ok, ¿qué industria aguanta un aumento de $1 billón al año sin pasárselo a sus consumidores? ¿Qué industria aguanta eso? Ninguna. Porque el presidente dice, bueno, lo que tienen que hacer es absorberlo ellos. ¿Qué industria absorbería eso? Ninguna. Y para aclarar un poco, si me permite, el cálculo de $1 billón sale solo de uno de los componentes de la definición, que es del componente móvil. Nosotros lo que hicimos fue que tomamos el número de celulares que tiene el negociado de telecomunicaciones publicado, que son 4 millones de celulares. Lo publicamos por la base que tiene ya la ley, que son $3.000, por la tasa municipal, que son aproximadamente 9%. Y eso nos da el $1 billón. Si tú le sumas todo lo otro que tiene la definición, sería una contribución todavía mucho más grande. O sea que... Pero el presidente del Senado dice que esto no es un impuesto. Pues nosotros entendemos que es posible que tal vez ellos no hayan sacado la matemática, porque precisamente como menciona Alex, ¿qué industria aguanta una tributación de $1 billón? Adicional, eso quiere decir que cada compañía tendría que tributar cientos de millones de dólares adicionales a los que ya tributan. Pero en la factura,
Denis Pérez, yo tengo esta cuenta. ¿Cuánto significa eso en mi factura? Nosotros sacamos, igual que sacamos este cálculo, entonces nosotros lo llevamos al cliente, diciendo más o menos que cada cliente, llevando los 4 millones de celulares a dos celulares por cuenta, más o menos, pues entonces eso se traduce a $50 en la factura mensual de los ¿Por clientes. mes? $50 por mes. Entre 30 a 50 dólares, dependiendo de cuánto es tu cuenta mensual. Bueno, tenemos con nosotros al presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, que fue la persona que por petición se incluyó esta medida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches. Buenas noches a ti, María, al panel y a los invitados también. Buenas noches. Para mí es un placer estar aquí. Alcalde, por más que digan que no es un impuesto, no hay manera de pensar que no va a ser un impuesto y que no le van a pasar esto a todo el mundo. Esto lo hicieron ustedes sin vista pública, fue por descargue, no hubo oportunidad para que aquellas personas que se verían afectadas pudieran manifestarse al respecto. Bueno, María, esto es un tema que se está hablando desde 1998, cuando rompimos el monopolio bajo la administración de Pedro Rosselló, que se vendió la Telefónica de Puerto Rico, que abrimos el mundo de las comunicaciones. Lo que fue la definición de canal de voz no se atemperó a los tiempos. Estamos hablando que la definición de canal de voz se estableció bajo la ley de municipios autónomos, bajo Hernández Colón, cuando Hernández Colón era gobernador. Pero en eso... Y desde entonces, en el 98, es que se vende la Telefónica de Puerto Rico y ahí es que se abre el mundo de la tecnología, el mundo de las comunicaciones, y desde entonces se ha estado legislando, varios legisladores Pero en eso estamos de todos los partidos. En eso estamos claros. O que haga falta de legislación, bueno, sí se puede entender que sí. Lo que no se entiende es que se haya bajado por descargue y no se haya abierto a vista pública para que se hubiese tenido la información de todas las personas que se iban a ver afectadas por esto. Bueno, María, vuelvo y te repito, es un tema que se lleva discutiendo desde 1999. Pero es que no es lo mismo lo que pasa en el 99 que lo que pasa en el 2025. Por eso es que tenemos que actuar y por eso es que, claro, fue a los tribunales contra el CRIM sobre este mismo contribución y el CRIM prevaleció en aquel momento, pero sin embargo el tribunal determinó de que tenían que legislar para aclarar este asunto. Desde entonces ha habido varias legislaciones que han ido a la legislatura y se han quedado, no han sido firmadas por el gobernador de turno. Insisto en la línea del María, o sea, usted entiende que no debe haber vistas públicas ni discutirse en vista pública porque esto se discutió en los 90. Ese es el punto. Bueno, no es que no vaya a vistas públicas, en este caso no fue. Ya el proyecto está en manos de la señora gobernadora. Pero es que debió haber ido. Pero usted no puede reconocer que un proyecto como este, con la relevancia que tiene, con el impacto en el bolsillo de las personas, no tenía que haber ido a vista pública. Es que toda legislación como esta, en ningún momento te pone un impuesto. La Constitución de los Estados de Puerto Rico y la Constitución y las leyes federales te obligan a ti como legislador, para tú poder imponerle un impuesto a la gente, tiene que estar escrito en blanco y negro. Claro, pero lo disfrazas y entonces después ellos no que está son... contemplado en este proyecto. Pero el empresario te va a pasar los altos costos, te lo va a pasar a ti, al consumidor. Inclusive, sí, María, para que usted tenga una idea, el número de $50 lo están sacando de una cifra de un reglamento que está obsoleto del CRIM. Ese reglamento lo que establece son $3,000 por canal de voz. Al probarse la definición del canal de voz y atemperarse, definitivamente que ese reglamento queda descartado. Ese reglamento se tiene que revisar y se aprobará un nuevo reglamento con las reglas del juego. Y el aumentar el salario a los alcaldes es parte de lo que se está aprobando en esta legislación. Completamente falso. La legislación, porque eso es lo que permite es aumentarles el salario. La legislación lo que establece es que volvamos a lo que era la ley de municipios autónomos, que las legislaturas municipales tengan la facultad de hacer los ajustes salariales de los diferentes alcaldes. Sí, María, en Puerto Rico hay que tomar decisiones. En Puerto Rico las cosas tienen que cambiar. En Puerto Rico, la empresa privada tiene que trabajar de la mano del gobierno y el gobierno de la mano de la empresa privada. Yo soy de los que pienso que el gobierno debe ser pequeño, que la empresa privada tiene que tener oportunidades, pero a la misma vez la empresa privada tiene que cumplir con sus contribuciones. Ok, pero yo quiero, no sé si quieren hacer alguna reacción a lo que está señalando el alcalde y presidente de la Federación de Alcaldes. Sí, por supuesto. Yo creo que trabajar de la mano es precisamente una vista pública y poder intercambiar la información para saber si lo que se está aprobando es adecuado o qué consecuencias va a tener, ¿no? Y la base no está en un reglamento, está en el Código Municipal actual. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a suceder con esto, si finalmente la gobernadora lo veta o lo firma.
y obviamente las consecuencias que va a tener para cada uno de nosotros en la factura del teléfono celular mensualmente. No representa ningún aumento para el pueblo puertorriqueño porque no es un impuesto nuevo, es una temperana a los tiempos, al tiempo de la tecnología. Yo apuesto a que viene el aumento. ¿Usted apuesta que no viene? No viene el aumento. Hay compañías responsables como Claro Puerto Rico que paga. Pero es que hay unos costos y esos costos se los pasan siempre a los clientes. Claro, hoy día está en una posición desventajada con las que no pagan. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos gastos operacionales mayores. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Gracias a usted. Buen día. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Kimberly. Y usted no se retire, quédese con nosotros porque esto se pone mejor. Hubo un cambio en la página web que revolcó el sistema de salud. Pacientes sufren el impacto en los medicamentos. ¿Qué realmente está pasando? ¿Hasta cuándo estarán sin el tratamiento? Además, ¿cuán caro es? ¿Cuánto cuesta estudiar en Puerto Rico? Hoy Jorge Colbert te lo cuenta en Lo que no te dice. No te lo pierdas, esto es Jugando Pelota Dura. De regreso en Jugando Pelota Dura y por supuesto ya está con nosotros Jorge Colbert, que hoy va a hablar sobre un tema bien importante. Es cuán costoso es para una persona que trabaja en el área metropolitana pero vive en las afueras, en diferentes puntos de la isla. Pues Jorge Colbert está con nosotros y nos dice lo que no te dicen. Jorge. Así es, Silmarí, hoy vamos a hablar de impuestos, varios impuestos que tenemos que analizar en el día de hoy, pero vamos a particularizar este análisis en un grupo muy particular que es el que más está sintiendo los golpes de la economía, que son los jóvenes, los estudiantes. Miren estos datos importantes y estamos viendo una gran cantidad de jóvenes, por ejemplo, que viven en Ponce y viajan a San Juan o viceversa, ¿verdad? Hay estudiantes que se hospedan y hay estudiantes que no, que viajan diario porque tienen otras responsabilidades. Muchos de estos jóvenes tienen trabajos también a tiempo parcial. Pero para que tengan una idea, a base de los costos que tenemos, sobre todo de los peajes, cada ruta de San Juan a Ponce vale $8.70 el viaje. Imagínense cuando es ida y vuelta y la cantidad de días que tienen que hacer. Para que tengan una idea, aquí hay dos escenarios. El estudiante que se hospeda, que va a viajar ida y vuelta, ¿verdad?, para su casa en, digamos, la área metropolitana, pero tiene que regresar a la universidad a coger clases el lunes hasta el viernes. Son 8 viajes, va a pagar $69.60 cada vez que regresa a su casa y va a la universidad, digamos, en el área de Ponce. Sin embargo, los estudiantes que no se hospedan y que viajan, sobre todo por razones de trabajo, miren cuántos viajes tiene que hacer. 40 viajes, ida y vuelta diariamente, estarían pagando $348 al mes. Esto es una mensualidad prácticamente de un carro. Súmele en adición el costo de gasolina, alrededor de $160 a base del precio presente en la bomba. Y los carros, si tiene un carrito, mire, $300 lo más barato que hay ahora mismo para poderse mover. Vamos a ver, sin embargo, miren toda la cantidad de gastos que tienen los jóvenes hoy en día, sobre todo cuando se hospedan. Y vamos a hablar ya mismo del cambio sobre las becas Pell y el efecto que va a tener sobre aquellos estudiantes que trabajan y estudian. Miren, un alquiler promedio, ya sea un estudiante de Ponce que viaja a San Juan o viceversa, puede estar alrededor de $700, incluyendo el mantenimiento, $300 de comida, $140 de luz, $30 de agua. En estudios universitarios, $3.000 sin incluir obviamente lo que le cubre la beca Pell, que puede estar entre $5.000 hasta $6.000. Quiere decir que estos estudiantes tienen que tener un dinero adicional para sus gastos. $150 en ropa al mes, $60 en internet, $250 en entretenimiento, $60 en seguro médico si usted no está en un plan familiar. Y ahí no está el impuesto del celular, que se viene por ahí ya mismito. Pero antes de hablar de ese impuesto, vamos primero a pasar con Ferdinand con un análisis sobre estos números. Adelante. Colbert hizo una presentación de las aportaciones o los pagos mensuales que hacemos todos nosotros todos los meses. Por ejemplo, los gastos mensuales de alquiler de apartamentos, un promedio de $1.000, la comida, la luz, el agua, la gasolina, la ropa, el internet, el entretenimiento, lo que uno paga en caja, lo que paga en gasolina, lo que paga en peaje y lo que podías estar pagando en seguro médico. Eso sobrepasa los $2.700 mensuales. La pregunta es cómo le hacen, o sea,
bien difícil que un matrimonio joven o con un empleado gubernamental o un empleado privado que se gane menos de $3,000 o se gane $3,000 pueda hacer riqueza. Ni siquiera le da para ahorrar. Sí, y en muchas instancias ni siquiera le da para cubrir la totalidad de estas partidas. Y lo que también denota es la gran probabilidad que hay de muchas personas produciendo, pero en la economía subterránea, para evitar el pago de contribuciones o participar de los programas de beneficencia social que provee el gobierno de Puerto Rico. Claramente, para que una persona pueda tener cubiertas sus necesidades básicas e ir un poquito más allá, como es el acceso a internet, que es tan importante. Claro, la comida, entre otros accesos. En la calle, ciertamente, pues, la esta gasolina persona del carro tiene que gastar del saque cerca de $30,000, $32,000, que era el número que estábamos discutiendo con Antonio. Y para tú poder gastar esa cantidad, fácilmente vas a tener que generar sobre $45,000, $50,000 para que puedas pagar las contribuciones de Puerto Rico y también puedas pagar las contribuciones patronales que se pagan a nivel federal. Cuando obviamente el escenario está claro. Tenemos uno de los países más caros del mundo. La carga contributiva y de arbitrio es enorme. Ante eso, o sea, ¿cómo la Junta puede hacerle justicia a Puerto Rico, Antonio? O sea, ¿cómo se puede...? La Junta sabe esto, la Junta lo sabe. Mira, yo creo que estos son datos que se conocen sobre Puerto Rico. Todos sabemos que la carga contributiva es sumamente alta y sabemos que para vivir en Puerto Rico con un salario promedio, digamos, de $25,000, $30,000 no te da para vivir. Yo sí pienso, y sé que Paco lo intentó en su término, que Puerto Rico necesita una reforma contributiva de la A a la Z. Nosotros tenemos una gran cantidad de participantes en la economía que pagan casi nada o nada, en términos ya sea de lo que llaman capital gains, en términos de taxes corporativos, mientras que el ciudadano promedio y la corporación local tiene una carga contributiva sumamente alta. Por tanto, yo creo que necesitamos reexaminar. ¿Por qué la Junta no lo hizo? ¿Por qué la Junta no lo hace? Bueno, ha hecho tantas cosas, se ha metido en tantos temas. ¿Por qué en este tema no ha tomado el control? No es un tema que la Junta se lo ha dejado a la Asamblea Legislativa y no lo va a poder resolver. Es un tema que tiene que hacerse en combinación, porque realmente la propuesta sobre una reforma contributiva tiene que venir de la administración. Donde hubo el impasse, ¿verdad? Y yo estuve envuelto en ese momento, igual que Paco, es que cuando tú haces una reforma contributiva desde el punto de vista de la Junta, tienes que terminar con la misma cantidad de dinero o más. Y en aquel momento la reforma contributiva que se propuso, creo que eran $600 millones de reducción de contribuciones, y por tanto eso creó una diferencia de opiniones en términos de la capacidad de poder implementarla, pero una reforma contributiva para buscar más dinero, o es una reforma contributiva para hacerle la vida más fácil a los puertorriqueños. Sobre ese tema, y coincido con Antonio, aquí no voy a entrar ni en temas de diferencias con la Junta, porque es que el gobierno tiene que asumir una responsabilidad y los ciudadanos también. El sistema contributivo funciona principalmente para, de alguna manera, alimentar el aparato del Estado y que el Estado pueda ofrecer servicios. Pero se ha convertido en un descontrol. Ciertamente, cada vez ve al gobierno exigiendo o pidiendo más y más recursos económicos para poder llevar la gestión, y eso de alguna manera impide o reduce la probabilidad de que tú puedas tener reducciones en la carga contributiva. Así que en cierto sentido pues debemos ser más responsables en cómo se destinan los recursos y poderle llevar ese mensaje a la Junta de Supervisión Fiscal de que estamos dispuestos a tomar decisiones difíciles de tener un gobierno más pequeño, pero a cambio un sistema contributivo más barato. Bueno, señores, ya ustedes lo han visto, o sea, hicimos público el documento, está en las redes sociales. Nosotros vamos a seguir sobre esto porque aquí hay una información bien valiosa y obviamente aquí está el dinero de los puertorriqueños, recogido en números, en partidas, en impuestos, en auto, en comida, en todos los detalles. Le agradezco a Paco, a Antonio, este pequeño resumen. Nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes allá en los estudios, pero este documento lo vamos a seguir tocando, profundizando y analizando. Así es, Ferdinand. Indudablemente la cantidad de impuestos y de costos que tenemos los puertorriqueños, sobre todo los jóvenes, pues tiene un efecto adverso. No quiero terminar este segmento simplemente señalando lo siguiente. El pasado viernes, como siempre hemos hecho, hemos presentado la documentación
y los datos para confirmar lo que señalamos en este segmento. El pasado viernes señalamos, uno, que el proyecto que la señora gobernadora radicó con este servidor en el 2004 no era para poner impuestos, sino era para denunciar pagos que no estaban abiertamente en la factura. Hoy se quedó confirmado que eso es así. Segundo, señalamos que el proyecto 615 del Senado sí va a poner a pagar a personas, a entidades, a los municipios. Lo acaba de confirmar el propio presidente de la Federación de Municipios. Y en tercer lugar, también confirmaron en el día de hoy que hay una disposición que permite el aumento de salarios de los alcaldes. Nada más con el testigo, ustedes saben quién dijo la verdad en esta controversia. Pasamos con Kimberly. ¡Jaque mate, Colbert! Eso estuvo buenísimo y ya usted sabe por qué Colbert hizo esa aclaración. Y escuche bien, federales lanzan advertencia a quienes interfieran con redadas migratorias. ¿Cuáles son las repercusiones? Lo discutimos. Además, crisis en salud. Interrumpen tratamientos oncológicos. ¿Hasta cuándo estarán los pacientes sin medicamentos? El secretario de Salud responde, ya está aquí en nuestros estudios y usted no se lo puede perder. Bueno, ya han sido advertidos, así que prepárense. Esto va a ser el viernes 1 de agosto, jugando pelota dura, como ya escucharon. Va a estar en Ponce, en la calle Atocha, en el Paseo de la Atocha, en vivo a partir de las 6:30, y ustedes van a poder compartir con todo el talento de Jugando Pelota Dura. Y también, como escucharon, además de la programación especial de radio y televisión desde Ponce, pues va a haber Ventana al Jazz con Humberto Ramírez luego, así que no se pueden perder ese día tan especial, y además ustedes van a ir a llenarse de la cultura ponceña. De hecho, en radio vamos a estar desde las 9 de la mañana, en el caso de Noti1. Bueno. Primero con Sin Miedo y después con Pelota Dura con Ferdinand. Así que me imagino y por la que ya tarde te a vas las a quedar 6, allí exacto, desde el jueves. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema, porque uno de los temas bien importantes y que tenemos que analizar hoy, y tenemos un panel muy interesante para hacerlo, es lo que ha provocado la eliminación de las plataformas digital renovaciones online, que es lo que ha provocado que los pacientes, muchos pacientes que tienen cáncer hayan dejado de recibir sus medicamentos. Pero vamos a hacerles un resumen de lo que ha pasado para entonces comenzar con nuestro análisis. Vamos a escuchar el paquete que nos presentó Kimberly. Una grave interrupción en el acceso a medicamentos controlados es lo que pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas enfrentan desde hace semanas, tras eliminar la plataforma digital Renovaciones Online sin establecer un sistema alterno funcional, según denuncia el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz. Esta plataforma de Renovaciones Online, que estuvo por mucho más de 12 años bien establecida, de la noche a la mañana se le cambia el contrato a otra compañía que va a sustituirla. El problema no es ese, el problema es que el proceso ha sido bien difícil para los proveedores, para las farmacias, para las mismas funerarias, para los médicos. No se puede completar los trámites, está todavía incompleto, llevamos semanas en esto. Y entonces tienen que ir al Departamento de Salud directo las personas a pasar qué está pasando con la página. El galeno denunció que el nuevo sistema confronta problemas para someter documentos y recetas controladas y anticipó que aunque Salud había mencionado que le estaría facilitando a las farmacias una hoja de emergencia para que pudiesen despachar medicamentos, eso no sucedió y ahora tanto los médicos como los farmacéuticos se encuentran de manos atadas. Van a decir lo contrario, van a decir que está todo bien, que está todo marchando. Esa no es la realidad que se quejan los médicos, que se quejan también las farmacias, los proveedores. La queja es diferente, no es lo que está diciendo el gobierno. Y no es un issue político, es un issue de respeto a la vida de la gente. Pacientes de cáncer, que según dijo el señor Hernández, no se le había podido tramitar los medicamentos controlados desde hace 2 semanas a pacientes de cáncer. Eso no puede ocurrir. Si eso se puede prevenir, vamos a hacerlo bien hecho. Si ustedes quieren dar el contrato al que sea, dense el contrato, hagan lo que ustedes quieran administrativamente. Ese es el poder que tienen. Pero sean responsables en hacer las cosas bien hechas. Bueno, y para analizar toda esta situación tenemos a 2 figuras claves aquí en nuestro programa. El primero, el señor Manuel Guerra, quien es el fundador y presidente de Renovaciones Online. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Y el doctor Jorge Rodríguez, que es oncólogo. Buenas noches y gracias por estar aquí. Bueno, quisiera comenzar con el señor Manuel Guerra, porque obviamente usted es el fundador de la compañía Renovaciones Online. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿A usted le cancelaron el contrato? ¿Ustedes actuaron de manera temeraria al no hacer una transición para el próximo proveedor? ¿Qué fue lo que pasó aquí?
Bueno, nosotros recibimos una carta del secretario de Salud el 27 de junio que canceláramos todos los servicios relacionados con el Departamento de Salud y todas las personas terceras que utilizaban la plataforma para hacer transacciones dentro del Departamento de Salud. Dicho eso, pues, al hacer ese tipo de recibir esa carta, que obviamente acatamos la orden del secretario, pues los médicos, enfermeras, droguería, gente común y corriente, empresarios, pues no tuvieron acceso a hacer absolutamente nada dentro de la plataforma. O sea que hoy día se quedaron desprevistos muchas personas que utilizaban la plataforma. Usted recibió la carta y automáticamente, inmediatamente, tumbaron el sistema. Nos demoramos como de 3 a 4 horas porque la plataforma es gigante. Pero no había que hacer algún tipo de transición. Bueno, nosotros intentamos de comunicarnos con ellos en múltiples veces. No lo logramos, pero de nuevo... Cuando dice comunicarse con ellos, ¿con quién? Con el secretario, con su staff, de poder hacer una transición, mirar todo lo que hacemos nosotros, pero la verdad que no tuvimos respuesta y de nuevo mantengo las puertas abiertas de diálogo con el secretario y con su staff. Antes de continuar con esto de la cancelación, sí. Una pregunta para usted y una para el doctor. Para ustedes, ¿qué tiene que ver el despacho de medicamentos a pacientes de oncología con su sistema? Sí. Y al doctor, ¿cuán importante es para un paciente oncológico tener esa continuidad de recibir los medicamentos cuando el doctor lo indica? Con relación a la plataforma, nosotros mecanizamos una división de la Oficina de Investigaciones, que es la parte de la famosa libreta de pedido. Es una libreta de 3 copias que es regulada por el Departamento de Salud. Antes era a mano. Antes era a mano. Un papel a mano que se llenaba y se enviaba por fax. Completamente a mano, era un printer arcaico. Y nosotros vimos la urgencia de mecanizar ese proceso digital, completamente digital. ¿Y ustedes crearon eso? Creamos, sí, completamente de cero. ¿Y cuánto tiempo estuvo funcionando? Cerca de 5 años. 5 años. Y entonces el médico ahí entraba a través de renovaciones y solicitaba los medicamentos automáticamente. Compraba la libreta, se la aprobaba la libreta y la llenaba en vivo en la sistema, ya sea 1 o 2 medicamentos controlados. Imprimía sus tres hojas y hacía el proceso ordinario. Respecto a los medicamentos, doctor, los pacientes que dejan de recibir esos medicamentos cuando corresponden, ¿a qué se exponen? Bueno, no estamos hablando de quimioterapia, ¿correcto? Sí, son varios renglones, porque hay medicamentos intravenosos, medicamentos orales de quimioterapia y de lo que mencionaron en el artículo, que básicamente son medicamentos controlados, que es otro renglón. Para darte el mejor ejemplo es que si conozco un paciente hoy y yo le quiero comenzar el tratamiento mañana, yo no tengo problema porque yo tengo un botín en la oficina para los intravenosos, pero los orales pasan por un intermediario que es una farmacia especializada, que la crearon para manejar básicamente las recetas y despacharlas. Esa farmacia usualmente le crea un retraso al paciente de 1 o 2 semanas antes de recibir el medicamento, es lo usual. Esto que ha surgido ahora, ¿verdad? Los pacientes no se han visto afectados. Lo voy a aclarar porque en mi práctica y en la práctica de los colegas hicimos una evaluación y no se han visto afectados al momento. Que se vean afectados en el futuro es otra cosa. En cuanto a los controlados, una pausa y decir algo rápido. Conseguir morfina, Percocet, fentanil en pueblos y farmacias especializadas de la montaña o alejados no es un problema de hoy, ha sido un problema de años. O sea, si yo despacho una receta para un paciente en Jayuya, o en Aybonito, o en Villalba, no consigue el medicamento. Yo quiero hacer una pregunta a Guerra. Usted dice que llevan 5 años con este contrato. No, llevamos 10 años, con este contrato en el Departamento de Salud. En ese periodo de esa década, sí. ¿Ustedes tuvieron algún señalamiento, algo que le dijeran, mira, tienes que corregir o esto fue de golpe y porrazo? De golpe y porrazo. De golpe y porrazo. ¿Nunca tuvieron una advertencia de mal funcionamiento? No, para nada. En ningún momento. Para nada. ¿Le dieron alguna razón? No, ninguna. Wow. El secretario de Salud dijo que el Tribunal de Primera Instancia le ordenó
a ustedes, a renovacionesonline.com y a su matriz a restablecer el acceso a todos los sistemas de información del Departamento de Salud. ¿Eso es cierto? No, eso no es correcto. Perdona, pero no es correcto. El tribunal lo que dice en 10 días que le tengamos que entregar la base de datos, que de paso el departamento la tiene, se la hemos entregado en múltiples ocasiones, y le vamos a entregar la base de datos nuevamente en el periodo que el tribunal nos hizo la orden de 10 días. O sea que no hay una orden para que los sistemas de información no, en la orden del tribunal no habla de restablecer los servicios o el acceso a mientras nadie. Tanto, ¿Y la transición? No sé, es que la transición, de hecho, a nosotros nunca nos hicieron llamarnos a una reunión para hacer una transición como tal. O sea, el departamento, conocemos todas las secretarías, son bien complejas, es mucha información, son muchos servicios, tiene un impacto brutal en desarrollo económico y desarrollo de mucha de la industria de salud, y es algo que hay que tomarlo con mucha cautela. ¿Ustedes tenían un contrato firmado vigente? No lo firmó el secretario anterior. Yo firmé un contrato y no lo firmaron. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es que había un señalamiento aquí del secretario en unas expresiones que había hecho de... no lo encuentro ahora, pero era respecto a cuando dejaron de dar servicio, de que ellos habían solicitado una transición ordenada y que ustedes se habían negado, más o menos era... La carta habla de un periodo de 24 horas, entregarle unas transacciones que estaban en el transcurso del 27. Se les entregaron las transacciones de cuestiones electrónicas de pagos, y estábamos esperando instrucciones de la Oficina de Informática, y esa instrucción nunca llegó. Y por último, doctor, antes de cerrar, para estar claros, no debe haber, ni los pacientes con cáncer deben tener algún problema en términos de recibir sus medicamentos. Al presente no lo han tenido. O sea, no lo han tenido. No. ¿Y no debe ocurrir? Bueno, si surge, porque esto, cuando la receta llega a la farmacia especializada, va a buscar una aprobación, y es a través de estos sistemas que ellos buscan la aprobación. Brevemente. Y entonces ahí es que se tranca. Ahí es donde se va a trancar. ¿Esto de la libreta se limita a pacientes de oncología o hay de otras cosas? No, hay para todo, pues para todo medicamento controlado, depende de la condición de salud que tenga esa persona. Autismo. Cualquier condición que requiera un medicamento de clase 1 o clase 2, que es narcótico controlado, la libreta de pedido es algo regulado. Bueno, pues muchas gracias, señor Guerra. Gracias al doctor Rodríguez. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Vamos con Kimberly. Gracias, Idmaría. Usted aproveche y vote ya en nuestra encuesta, claro, porque al volver, mire quién me acompaña, el secretario de Salud, Víctor Ramos. Gracias por acompañarnos. ¿Hubo transición ordenada? ¿No hubo transición ordenada? ¿Qué exactamente fue lo que sucedió? ¿Qué faltó por firmar? Él va a ampliar toda esa información. Además, ya los federales dijeron que van a interferir con todas aquellas personas que básicamente quieran interrumpir un proceso de migración. ¿De qué se trata todo esto? Lo vamos a estar analizando aquí en Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Gracias. Bueno, y continuamos con el tema relacionado a la cancelación de esta plataforma que era del Departamento de Salud y los efectos que esto ha tenido. Tenemos con nosotros al secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos. Doctor Víctor Ramos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, teníamos aquí, como usted estuvo aquí, pudo escuchar, estaba Manuel Guerra, que es el fundador y presidente de Renovaciones Online, y uno de los señalamientos que usted hizo en el día de hoy fue que el Tribunal de Primera Instancia le había ordenado a esta compañía a restablecer el acceso, pero realmente ellos dicen que esto no fue así. El tribunal no les dio una orden, y por otro lado él señala también que usted dio una orden inmediata de un día para otro de golpe y porrazo para cerrar la plataforma. Dos cosas. Cuando yo me levanté esta mañana, mi preocupación principal era el planteamiento de que los pacientes no tenían acceso. Las cosas administrativas con el señor Mondragón no es lo más importante, son los pacientes, y como dijo el oncólogo aquí, los pacientes no se han visto afectados, que para mí era lo más importante cuando yo me levanté. La otra parte administrativa, eso se trabaja, pero que los pacientes no están afectados son lo más importante. Cuando yo llego al Departamento de Salud, no había contrato desde junio del 2024.
me traen, y aquí se los traigo, aquí está el informe del Contralor, el informe del Inspector General y el informe de PRITS. El informe del Contralor y del Inspector General establecen que la plataforma estaba en una nube privada, la información de los clientes del Departamento de Salud estaba en una nube privada y no en una nube del gobierno como establecía el contrato. Por eso es que le dieron 10 días para entregar la data que se supone que siempre estuviera en los servidores de salud y no en los servidores privados. Y entonces el otro es de PRITS sobre problemas de ciberseguridad, porque la plataforma se dejó como se hizo originalmente y nunca se le dieron updates y había grandes problemas. Yo pregunto, además, al parecer no lo aumentaron porque el secretario anterior alega que estaban pidiendo un aumento y también me trajeron el planteamiento del aumento, no ellos, sino la gente que está en salud, de que eso era uno de los Pero está bien, problemas. esto usted está diciendo está todo muy bien, pero la pregunta es, ¿por qué no haber hecho una transición ordenada? Haberle cancelado el contrato si eso es lo que usted quería, pero con una transición. Otras agencias. Esta compañía estaba como en 8 agencias de gobierno, ahora solo queda una. En una agencia le informaron, sin tener un plan B, ¿qué iba a pasar? Ellos apagaron la plataforma y la agencia estuvo sin sistema 1 año. Nosotros le notificamos a ellos que íbamos a cancelar su contrato un viernes y ya nuestra plataforma subía el martes para que la gente pudiera hacer las transacciones. Las 192 transacciones que quedaron pendientes en renovaciones online ya se atendieron, ya tenemos 8.096 usuarios en el sistema, 695 transacciones en proceso, 2.561 que ya se terminaron hoy. Hemos hecho 1.167 de facilidades, 879. O sea que la transición no era necesaria. Salud ambiental. Básicamente hubiese sido mejor tener una transición, pero sabíamos lo que había pasado en otras agencias. Ahora, secretario, usted dice la nube privada. Y el tribunal le ordenó que nos entregara la data que es de salud. ¿La nube privada es de quién? De renovaciones. De renovaciones, o sea, no la tenía el gobierno de Puerto Rico. No la tenía el gobierno, a pesar de que el contrato dice que tenía que estar. Y para sacar este concepto ya del panorama de una vez, porque eso es todo lo que se ha comentado, es que aquí hay otros intereses y que son unos cabilderos que a usted lo presionaron para cancelar ese contrato. ¿Politank tiene que ver con la cancelación de este contrato? A mí me trajeron al técnico de la otra compañía. ¿Politank tiene que ver con ese contrato? Yo no sé si a mí me trajeron al técnico de la otra. Mi pregunta es si Politank intervino o alguien similar para la cancelación de ese contrato. Conmigo no intervino. A mí vino el técnico de la compañía y entonces me presentó que era lo que ellos hacían. Ahora no solo cubre 3 áreas de salud, que era lo que cubría renovaciones, sino 5 áreas de salud. Ahora está Cannabis, ahora está la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, que no estaba en renovaciones. Yo conozco a los dueños como un mes después de estar trabajando quiénes eran y me entero de las relaciones que tuvieran o no. La carta del, creo que fue el 27 de junio, usted dice, ante lo cual se le requiere que con efectividad inmediata dé por terminado todo acceso a los servicios del Departamento de Salud a través de su plataforma. La instrucción la dio usted de que cortaran inmediatamente los accesos. La realidad es que ellos tuvieron la instrucción de que, y ellos dijeron que lo iban a cortar, así que no hay problema. Pero la instrucción la dio usted, la carta, la instrucción la dio usted. Del viernes, el martes iba a subir y habían las cartas de transición por lo necesarias, tanto, por la razón, y los pacientes no se vieron afectados, por la razón, que era lo importante. Perdóneme, tengo aquí, ya que insiste en esa parte, hay una madre que escribe a través de las redes sociales que sí tiene problemas. Y hay un farmacéutico que también me escribe también que esto está trayendo problemas. La realidad, por ejemplo, el farmacéutico que habló esta mañana, averiguamos quién era para orientarlo si había tenido algún problema. Cuando lo llaman la compañía para que él trabaja, ¿qué pasó? Que él no fue a la orientación que se hizo específicamente para esa compañía, el que habló por la mañana en radio. Mire, aquí escriben, gracias por decirlo, llevo 2 semanas tratando de conseguir despacho de un medicamento que utiliza mi hija autista, sin lograrlo. No hay manera por problemas con la plataforma. Un médico, a mí me pasa que no puedo ni hacer certificados de salud.
Lo de los certificados hay problemas, de salud. secretario. No, yo no estoy diciendo, la gente llama y se le orienta. Por ejemplo, lo de los certificados de salud es un problema de seguir y cada uno que ha llamado ha aprendido cómo hacerlo y no ha tenido ningún problema. Las farmacias también han llamado, se han navegado el proceso y no han tenido ningún problema. Claro, es un sistema nuevo que tuvieron que la gente inscribirse desde cero, dado que la información estaba secuestrada. Y sin previo aviso, en la otra parte. En gran medida nosotros no queríamos estar un año sin servicio como estuvo otra agencia. Cuando usted ordena inmediatamente a tumbar el acceso a renovaciones online, ¿ya estaba cuadrado la contratación de Subo? Sí, Subo se había contratado y ya sabíamos cuándo iba a subir. Y estaban las órdenes de transición ya listas cuando se le emitió la carta a renovaciones. Las órdenes de transición para el fin de semana estaban ya hechas. Secretario, yo quiero cambiar de tema. La oficina del inspector general reveló mala administración de $2.000 millones en un periodo de 12 años. Yo sé que usted no estaba allí, pero es en un periodo de 12 años y obviamente esto va a tener efectos a largo plazo en términos de el dinero de Medicare que se quiere solicitar. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque estamos a ley de 2 años. Son dos cosas. Lo importante es, primero, que el informe no señala corrupción, que eso hubiese sido algo muy grave. Mala administración. Pero no señala corrupción. Lo que pasaba era, el gobierno de Puerto Rico paga adelante y después pide los reembolsos, ¿verdad? Los reembolsos al gobierno federal del 76%. Había unos documentos que no se radicaron a tiempo. Por lo tanto, se tardó en recibir ese reembolso. Se tardó más de lo que debe hacer, pero no es que se han perdido 2.000 millones, no es que... Pero estamos hablando que están haciendo un informe de 12 años y dice que en esos 12 años se han perdido esos $2.000 millones de dólares. Que no se hicieron los trámites a tiempo y se atrasó y no debió correr como debía ser, pero no quiere decir que no llegaron ese dinero. Pero deficiencias en la estructura de controles claramente internos. Se han ido cambiando los sistemas porque estamos totalmente de acuerdo que si se supone que mensualmente yo les radique los documentos para que me reembolsen, no debería estar radicándolos 6 meses después. Pero este informe va a la oficina del inspector general de Estados Unidos. No hay problema y lo que haya que cambiar se va a cambiar. Si hay que cambiar algo, plantea el informe también el asunto de los centros 330, que hay dinero no recurrente que se utilizó. Realmente hay una sentencia judicial. Se le preguntó al presidente del Senado sobre todo este revolú de renovaciones, etcétera, y dijo, se los dije. ¿Qué tiene que responderle? No tengo nada que responderle, él tiene su opinión y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Nosotros no estamos para entrar ni en peleas políticas ni en peleas porque alguien tenga una elección en diciembre en el Colegio de Médicos. Gracias, secretario. Vamos ahora con Kimberly. Margarita. Gracias, Sidmarí. Usted votó en la encuesta Claro. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Ha sido afectado su adquisición de medicamentos en algún momento? Escuche esto y anótelo si quiere. Un 69% dijo que sí, que han estado afectados. Gracias a todos por participar. Mientras federales arrestan a quienes interfieran en redadas migratorias, hoy llegan fiscales y abogados para analizarlo. Además, ya están aquí también los portavoces del Senado. Mírenlos aquí, están justo al lado mío. ¿Cómo reaccionan a todas estas controversias? Ellos nos dicen en solo minutos. Ustedes no se retiren. De regreso a Jugando Pelota Dura está con nosotros el panel político de los lunes. Carmelo Ríos, vicepresidente del Senado. María de Lourdes Santiago, portavoz de la minoría del PIB. Y Ramón Torres, representante del PPD. Y por supuesto le doy el turno a Carmelo para que salude a sus padres. Bendición a don Carmelo y doña Lidia y a tía Maggi, que está de visita en Puerto Rico. Pues muy bien. Buenas noches. Una tía también. Buenas noches al país completo. Bueno, escuchamos las expresiones que hizo el presidente del Senado en relación a los cuestionamientos sobre el proyecto que implicaría un nuevo impuesto a los celulares. El presidente del Senado dice que eso no es un impuesto, pero de otra parte, aunque no sea un impuesto, los cargos se le van a poner a las personas en la factura mensual. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Y usted que recién recordó que había votado a favor. Mira, bajo el Código Municipal, que es donde está esa enmienda, Entonces, que les permite aumentarse los salarios a los alcaldes.
Bueno, eso siempre ha estado ahí y pues yo tengo esa propuesta. Yo tengo mi reserva ahí por una cosa y otra, pero eso no es el tema hoy. No, pero lo podemos mencionar. Hablamos, es que ahora va a haber chavitos para aumentarse los salarios. Está bien, no, y todo el mundo está pidiendo aumentos y cuando en la legislatura plantean algo de reforma legislativa, eso es nu y calzoncillo. Pero ese es otro tema. Al final del día, hablando con Colbert fuera del aire de lo que planteaba Colbert de la expansión de lo que era antes, que era para los beepers, que era para lo que había en esa tecnología en ese momento y que ahora bajo una propuesta de la Federación de Alcaldes y que la asociación estuvo de acuerdo y se está ampliando a lo que es la realidad de hoy, pues lo que se sostiene en el análisis es que es la misma tarifa pero con otros componentes que no estaban disponibles antes. Ahora bien, siendo honestos en el análisis, los alcaldes están buscando dinero. Y si ahora esa tecnología que está ahí, que antes no estaba cuando se hizo el proyecto, no es un impuesto nuevo, es una ampliación de lo que ya existía para temperarlo y pudiera redundar entonces en que ya tú tienes WhatsApp, tienes todas estas plataformas, no es lo que era antes el beeper, pues me pagas a mí. Ahora, el decir que eso se va a pasar al consumidor, les tengo noticias a los compañeros de la industria de comunicaciones. La competencia es brutal en Puerto Rico. Y si usted sube su precio, va a haber aquel que no lo va a subir. Ya pasó con una compañía que compró una compañía de cable. Subieron el precio y la otra compañía se llevó a todo el mundo. Y ahora esa compañía está compitiendo porque así funciona el capitalismo. Primero, sobre las muchas cosas malas que tiene el proyecto del Senado 615. Hace más fácil los aumentos de salario a los alcaldes porque, entre otras cosas, elimina el requisito de vistas públicas, que antes eran compulsorias para el aumento. Elimina los topes actuales para que ciertas compras vayan a subasta y, en algunos casos, elimina totalmente la celebración de subasta para la adquisición de ciertos bienes. Es una forma de darle unas libertades a los municipios que no van a terminar bien. ¿Qué es lo que se trata específicamente el tema de los canales de voz? Te dicen, no es un nuevo impuesto porque no es que el proyecto diga y se establecerá una nueva contribución, no es eso. El proyecto añade una enmienda al artículo 8 del Código Municipal definiendo lo que son canales de voz. Y hay que buscar artículo por artículo, llegas al 7.036 y ahí es que te menciona los canales de voz, entre aquellos renglones sobre los cuales pueden imponer contribuciones los municipios a través del CRIM. Al ampliar la definición, que antes no existía dentro del código, pues en efecto se convierte en la imposición de una contribución que antes no existía. Y como si eso no fuera poco, lo que acaba de decir la senadora, cuando el proyecto llega a la Cámara, llega sin vistas públicas, llega por descargue y evidentemente te lo ponen en la mesa para votar y como no hay tiempo paralelo, yo le voté en contra. Inicialmente este proyecto tenía el aumento, se le permitía aumentar el salario a los alcaldes más allá de lo que dice la ley de municipios autónomos, el Código Municipal, debo decir, y ciertamente pues estábamos en contra de eso. Y por eso es que en la Cámara le votamos, por lo menos yo le voté en contra. Sí, pues la delegación del Partido Popular se dividió en la Cámara. ¿Por qué bajarlo por descargue? Y será responsable el que le votó a favor, tendrá que explicar. Las enmiendas del código se han venido discutiendo por mucho tiempo y la federación y la asociación, que son las personas por las cuales nosotros vamos y le decimos qué le hace falta a los municipios para ser más ágiles. Porque cuando hablamos de los first responders, para efectos de servicio, son los alcaldes. Ahora bien... pero que se pongan al día con sus finanzas. Claro, claro. Mira, es que quizás yo estoy solo en ese planteamiento. Pero yo soy de los que creo que los alcaldes tienen que haber escalas. Senador, escalas establecidas previo. $1 billón, más de $1 billón a una industria, eso no lo aguanta nadie, solo que lo absorba como ustedes pretenden. Eso quizás ustedes pueden pensar que no les trae efecto político a ustedes. Pero, Alex, pero si los municipios están buscando del CRIM y se ha discutido por décadas que pongan al día la valoración de las propiedades, ¿por qué a eso no le meten mano? Exacto. De hecho, le están metiendo mano y a más de 140,000 contribuyentes. El valor. Le está llegando un mapa con la propiedad para que se pongan al día. Pero una cosa es el valor, la retasación. No, ahí es que una vez hablan de poner la retasación. Ustedes hablan de poner las cosas al día y con el CRIM no las quieren poner al día. No, de hecho sí. ¿O no les conviene? No conviene políticamente. Mira, le ha llegado a 140,000 personas una foto de la propiedad para que si no está inscrita, si está agrupada, no está agrupada. Te lo digo porque a la oficina me llaman mucha gente. Senador, mire, me ha llegado esto qué quiere decir, que me están expropiando, me están retasando, ¿qué está pasando? Senador, se nos agota el tiempo y quiero preguntarle algo. Usted dice que la competencia es brutal y que va a haber alguien que lo va a subir y otro que no, y ahí pues se compite. Así funciona. ¿Y qué le dice que no todo el mundo lo va a subir a la vez y que se le van a respetar los 50 pesos? Lo van a subir todos porque, como en el refrescazo. porque lo tienen que pagar. El refrescazo
caso se eliminó y todo el mundo siguió cobrándolo. Y nadie lo bajó. Que nos va a afectar a todo el mundo, porque en mi casa nada más somos 3, yo tengo 6 líneas, porque tengo las tabletas, tengo los teléfonos, tengo el teleentry de la casa. O sea, que nos va a afectar a todo el mundo. 6 por 5, 300 más. No, pero mira, mejor me quedo sin nada, que sepan de mí cuando llegue a casa. No. Qué conveniente. Es que es imposible, Carmelo, es imposible que le metan la mano al bolsillo al ciudadano. No, lo que pasa es que ese planteamiento de meter la mano al bolsillo es muy amplio. Yo no quiero ninguna contribución adicional. Yo soy un contribuyente también. Y los alcaldes tienen que dar un servicio y están pidiendo hacer más con menos. Hay 60 municipios que están a la borde de la quiebra. Por diseño, por lo que sea, usted coja el argumento. Están ahí. Culpa nuestra no es. No lo es. Carmelo, pero vamos a hablar de lo que realmente pasó en el Senado. No fue por descarie. Se hicieron 2 informes. Había 2 informes. Así que la delegación de la mayoría, a nosotros nos sorprende cuando el proyecto llega, la delegación de la mayoría tuvo 2 oportunidades de revisar el contenido de ese proyecto y escogieron no hacerlo. Y tú le preguntas y no tienen idea de lo que dice la medida, porque llegan allí a votar como les instruyan. Por ejemplo, a que Carmelo no me va a saber decir cuál es el problema con los estorbos públicos en esa enmienda. Yo sí te puedo decir que tengo 4 planteamientos de estorbos públicos. Facilita la expropiación de la gente más pobre en Puerto Rico, en un país que no se ha recuperado del fraude de Universal, que el Departamento de Justicia no ha querido investigar a pesar del referido que hicimos. Eso es lo que tiene el proyecto 615. Y encima de eso, todos los alcaldes federados tienen una resolución en sus municipios para irse para la estadidad, buscar la estadidad con chavos públiclicos. Quieren buscar chavos, pero que lo hagan con los chavos de ellos, con los chavos míos. Para que estemos claros, y si la polidiría. Ustedes le votaron, tu presidente. No, yo le voté en contra. Yo le voté en contra, pero mi portavoz le votó en contra. Yo estoy en la Cámara. Tu portavoz y tu delegación le votó a favor porque esto es una. Y tendrán que responder. Pero en la Cámara le votamos en contra. En la Cámara le votamos en contra. Eso no es correcto. Sí, señor. Eso no es correcto. Ahora votado tú, pero los demás populares votaron. Ya se nos acabó el tiempo. En la Cámara le votamos en contra. Seguimos con la discusión que obviamente va a seguir porque obviamente ustedes no celebraron vista pública. Vamos con Kimberly. Bueno, pregúntale a quién lo propuso. ¡Ay! Esto está buenísimo y se pone mejor. Y escuche bien, los federales arrestan a quienes interfieren en redadas migratorias. Hoy llegan fiscales y abogados a analizarlo. Así que usted quédese con nosotros, esto es Jugando Pelota Dura. No se escucha nada y ciertamente las calles están desoladas. Piensa que en Jugando Pelota Dura llegamos hasta un lugar lejano. Pues no, se equivoca. Estamos en el centro de Río Piedras y por lo bajo se nos dijo que algunos dominicanos sin estatus migratorio definido, o sea, sin documentos, están escondidos por temor a ser arrestados en los operativos de agentes de inmigración. Así que recurrimos a estas señoras puertorriqueñas. Me molesta las cosas que están pasando porque en verdad no creo que haya que hacer tanto abuso con las personas. Simplemente dejar los que están trabajando humildemente y los que son malos pues que lo devuelvan. Pero las redadas no quedan ahí. La directora de Seguridad Nacional de Estados Unidos aquí en Puerto Rico señaló que a la luz de 2 incidentes en que detenidos tiraron el carro contra agentes federales, estos van a arrestar a todo aquel que interfiera con operativos migratorios. Pero se han vuelto locos. ¿Qué tú crees? ¿Qué le parece eso a usted? No creo que sea justo. ¿Y usted cómo lo ve usted? Si hay alguien que le dice, no, se están llevando a mi primo, espérese, no se lo lleven. Definitivamente podría defenderlo, pero ellos pueden más que uno. Ellos trabajan más fuerte con la ley. Así nos habló una ciudadana venezolana. Bueno, si son leyes que tienen que cumplir ellos, pues me parece bien, porque ellos están cumpliendo con la ley. Ojalá el ambiente siga lo más tranquilo posible, tanto por parte de los inmigrantes como de los agentes. Esta entrada es presentada por Popular Auto. Muévete con Popular Auto. Bueno, la advertencia que se ha hecho es que los federales estarán arrestando a todo aquel que interfiera en operativos migratorios. ¿Cuál es el alcance que tiene esta intervención para estos arrestos? Se encuentra con nosotros la licenciada María Domínguez, es fiscal federal, y el licenciado Fidel Osorio, abogado de inmigración. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuál es el alcance que tiene este planteamiento que han hecho en términos de que si tú intervienes en un arresto, puedes ser arrestado si se trata este asunto de interferir en los operativos migratorios? Mira, en verdad esto no es nada novedoso. Hay una ley que se llama obstrucción a la justicia y cuando se está haciendo un arresto legal avalado por la ley, el que interfiera
tipifica un delito y lo pueden arrestar. Pero escuchando a las ciudadanas parece que tienen una interpretación de interferir, pues dicen que si empiezan a gritar que no se lo lleven, eso no es interferir. Eso no es interferir, ¿Qué es eso interferir? es parte de la primera enmienda. Claro, pero interferir es tomar una acción que obstaculice el trabajo del agente federal en realizar ese arresto. Por ejemplo, agarrar al agente, tirarle el carro encima, que también puede tipificar otro delito adicional, porque es una agresión. Agresión a agente de orden público federal. Exacto, pero el grabar con el teléfono, en hacer expresiones en contra de verdad, de ese operativo, eso no tiene ningún problema. Bueno, en términos, licenciado Osorio, en términos de los, que es lo que se está hablando todo el tiempo, sobre todo aquí, que hay mucho indocumentado, mayormente de la República Dominicana. ¿Qué derechos tienen estas personas, por ejemplo, aquellos que sí tienen unas visas, pero que han sido arrestados cuando van a ir a renovar sus visas? ¿Qué derechos tienen? Porque se los llevan. Bueno, en este momento tenemos que siempre hacer la pregunta de por qué se los llevan, porque no es a todas las personas que se están llevando cuando están renovando sus visas. Usualmente las personas que interviene ICE con ellos es porque existe una orden de arresto o porque la persona no tiene estatus legal migratorio aquí en los Estados Unidos. Y en ese sentido, la experiencia que tengo es que no se están llevando a las personas que están ni renovando sus tarjetas de residencia, ni personas que están renovando visas. Ahora, hay una serie de estatus que sí existen aquí en los Estados Unidos de personas que entraron legalmente, como por ejemplo el TPS, que ese fue un estatus que se creó hace más de 15 años y que hace poco por una decisión del tribunal se eliminó. Esas personas que se encontraban legalmente en los Estados Unidos, ya esas personas su estatus expiró. Por consiguiente, esa persona sí puede ser un objeto de una intervención, al igual que las personas que entraron con el famoso parol de Biden que permitía que las personas haitianas, ucranianas, nicaragüenses, cubanos y venezolanos pudieran estar aquí. Esa decisión del tribunal también permite que puedan intervenir con ellos porque ya su estatus expiró. Aunque usted haya entrado legal a los Estados Unidos, eso no le da derecho a usted quedarse aquí. ¿Qué es lo que es el TPS? Me disculpa, porque ¿qué es lo que es el TPS? El TPS es Temporary Protected Status. Es un estatus migratorio que se le da a algunos países donde, por ejemplo, en Haití se dio en el 2010 después del terremoto. Ese estatus se ha ido extendiendo por diferentes cosas. En este momento hay una guerra civil en Haití, vamos a darle un año más de TPS. Hay en Venezuela una situación política, vamos a darle TPS. Pero eso se acaba ahora. Todo eso se acaba en septiembre. O sea que si usted tiene un TPS en este momento, sepa que en septiembre ya usted no se encuentra legal en los Estados Unidos y la única alternativa que usted tiene, como usted tiene un TPS y probablemente tuvo una entrada legal en los Estados Unidos, es que si usted se encuentra y tiene una relación con una persona, ¿verdad?, bona fide, usted podría entonces hacer un ajuste de estatus. Es la única forma que usted se puede quedar. Pero eso no le garantiza que se lo van a dar. No garantiza que se lo vayan a dar, pero claro, va a haber un escrutinio, pero sí tiene esa alternativa. Y las personas que me están escuchando, que están interviniendo con ICE, sepan que ICE está haciendo su trabajo, pero usted tiene otras formas de poder ayudar a los inmigrantes. Claro, hay, como dice la licenciada, hay expresiones que están protegidas. Usted sí puede grabar, usted sí puede decirle a su compañero inmigrante, por ahí viene la migra. Usted lo que no puede es intervenir con ellos de forma física, pero usted sí puede ayudarlos de otra forma. Pregunte si la persona no ha trabajado, si necesita alimento, porque muchas, como dice el reportaje, muchas de estas personas no han podido trabajar, así que necesitan probablemente ayuda y también tenga a la mano el teléfono de un abogado de inmigración para cuando lo arresten se comunique entonces con el abogado. Bueno, licenciado y licenciada, gracias por estar con nosotros. Estaremos hablando, ¿verdad?, en los próximos días en la medida que se sigan desarrollando estas intervenciones. Vamos ahora con Kimberly. Gracias, Idmarí. Puerto Rico tiene un nuevo campeón y usted no se puede perder de quién se trata. Ya yo tengo hasta la pava, estoy ready. Bueno, aquí tenemos con nosotros a
unas personas que han representado a Puerto Rico a nivel mundial. Y se trata de Joe Padilla, quien es el campeón mundial del Mundial de la Paella que se celebra en Valencia. Y también está con nosotros Rubén Robledo y Roger Sandoval, que va a representar a Puerto Rico, pero denos ustedes más detalles. Sí, bueno, el día el 19 de julio ahora, él ganó la clasificatoria para ir a Valencia a representar a Puerto Rico. Yo pues lo estamos ayudando junto con la Academia Puertorriqueña de Gastronomía para que poderle explicarle a él y pueda entender y llevar los productos locales a Valencia para hacer una excelente paella y una excelente presentación. Roger, ¿estás listo? Nítido. Nítido. Aprendiendo. Sé que tengo unos zapatos grandes que llenar, pero... ¿Y cuándo es esto? ¿Rápido? El 20 de septiembre. De septiembre. Bueno, esperemos tener otra corona porque tú trajiste una para Puerto Rico y la próxima. Gracias por estar con nosotros. Los vemos próximamente y estaremos hablando. Gracias. Hasta aquí nos vemos. Éxito. Buenas noches. Gracias. Rápido. No.